¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas viven sin rumbo, perdidas entre dificultades e incertidumbre? Y si te dijera que existe una sabiduría oculta en las enseñanzas de Jesús, un conocimiento tan poderoso que puede transformar tu vida de manera radical, pero que la mayoría de las personas ignora. Lo que estás a punto de descubrir en este video puede revolucionar tu fe, abrir tus ojos a verdades profundas y dar un nuevo significado a tu existencia. Muchas personas pasan por este mundo sin jamás conocer el verdadero poder de la palabra de Cristo. Escuchan las enseñanzas de Jesús, pero no las comprenden. Leen las Escrituras, pero no extraen de ellas su verdadero valor. Pero hoy tienes una oportunidad única. En este video exploraremos 15 valiosas enseñanzas que Jesús nos dejó, cada una de ellas cargada de secretos espirituales que pueden desbloquear una nueva realidad en tu vida. Y si te quedas hasta el final, puedo asegurarte que algo extraordinario sucederá en tu corazón. El Espíritu Santo puede hablarte directamente a través de estas palabras. Ahora, detente y reflexiona. ¿Qué harías si supieras que existe un conocimiento capaz de transformar tu vida, pero que pocas personas realmente comprenden? ¿Lo ignorarías o te sumergirías en esta verdad con todo tu corazón? La Biblia no es solo un libro antiguo, es viva, tiene poder, y Jesús nos dejó enseñanzas que pueden iluminar nuestro camino. En los próximos minutos emprenderás un viaje espiritual profundo, donde revelaremos las 15 enseñanzas más transformadoras de Cristo y cómo aplicarlas a tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que muestres tu compromiso con este mensaje. Escribe en los comentarios, paz en Cristo, y declara que estás listo para recibir esta sabiduría. Además, da me gusta a este video. Esto no es solo un clic, sino un acto de fe. Cuanto más interactúes, más personas recibirán este mensaje y más vidas podrán ser tocadas. Muchas personas utilizan este contenido como un apoyo espiritual, porque no todas tienen una iglesia cercana o un ambiente favorable para buscar a Dios. Tú puedes ser un instrumento de evangelismo al apoyar este mensaje. Ahora imagina que Jesús está justo frente a ti, mirándote a los ojos y a punto de revelarte verdades que pueden cambiarlo todo. ¿Estás listo para escuchar? Entonces respira profundo, abre tu corazón y acompáñame a descubrir las 15 lecciones más poderosas y transformadoras que Cristo nos dejó. ¿Entendido? Agora vou reformular e expandir o bloco 2, fornecendo diretamente a versão em espanhol conforme solicitado. Vivimos en un mundo donde la grandeza se mide por el poder, la riqueza y el reconocimiento. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la gloria terrenal, sino en la humildad, la obediencia y el servicio. Estos 3 principios son fundamentales para vivir según la voluntad de Dios y experimentar el propósito para el cual fuimos creados. Desde pequeños se nos dice que debemos luchar para ser los mejores, que el éxito está en llegar más alto que los demás. Pero Jesús enseñó algo completamente diferente, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Dios y en los demás. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su posición celestial, sino que se hizo siervo, nació en un pesebre y vivió entre los humildes. En Filipenses 2:5-7 se nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Si Jesús,
el Rey de Reyes, se humilló, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Ahora, detente y reflexiona. ¿En qué áreas de tu vida Dios te está llamando a ser más humilde? Si deseas ser verdaderamente exaltado en el reino de Dios, sigue el ejemplo de Cristo y elige la humildad. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces, su voluntad nos lleva por caminos que no entendemos. Pero Jesús nos mostró que la obediencia nos alinea con el propósito divino y nos abre las puertas a las bendiciones del cielo. En Juan 14:23, Jesús dijo: «El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él nuestra morada». La obediencia es una demostración de amor. No se trata de seguir reglas por miedo, sino de confiar en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de obediencia. En el Getsemaní, cuando enfrentaba la agonía de la cruz, oró: «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Él sabía que el sufrimiento sería grande, pero también sabía que el plan del Padre era perfecto. Si Jesús, siendo Dios, eligió obedecer, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Si sientes que necesitas entregar más tu vida a Dios y seguir su voluntad, escribe en los comentarios: «Señor, quiero obedecer tu voz». El mundo nos enseña a buscar reconocimiento, a ser servidos, a recibir honor. Pero Jesús nos mostró que la verdadera grandeza está en servir. En Marcos 10:45, Él dijo: «Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Jesús lavó los pies de sus discípulos, tocó a los leprosos, se acercó a los marginados. Él vivió para servir. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces buscas oportunidades para servir a los demás? ¿Tu fe se refleja en tu disposición a ayudar a los necesitados? ¿O solo buscas a Dios cuando necesitas algo? El servicio no está solo en los grandes actos, sino en las pequeñas acciones diarias. Cuando escuchas a alguien que necesita desahogarse, cuando extiendes tu mano a quien está en necesidad, cuando oras por aquellos que atraviesan dificultades. Jesús nos enseña que servir a los demás es servir a Dios. En Mateo 25:40, Él nos recuerda: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí». Si deseas vivir una vida de servicio y reflejar el amor de Cristo, declara en los comentarios: «Señor, quiero servir como tú serviste». La humildad, la obediencia y el servicio son tres pilares fundamentales para caminar en la voluntad de Dios. La grandeza en el reino de Dios no se mide por la cantidad de poder o reconocimiento que tengamos, sino por nuestra disposición a humillarnos, obedecer y servir. Si deseas vivir estos principios en tu vida diaria, pídele hoy a Dios que te transforme desde dentro. Escribe en los comentarios cuál de estos tres principios deseas aplicar más en tu vida y permite que el Espíritu Santo te guíe. Voy a proceder con la revisión y expansión del bloque 3, asegurando que cumpla con la profundidad necesaria. La vida cristiana no se trata solo de asistir a la iglesia o de conocer las Escrituras. Se trata de vivir en el Espíritu, confiando en Dios, orando con fe y dependiendo completamente de Él. Estos tres principios son esenciales para caminar con Cristo: confianza, oración y dependencia de Dios. Vivimos en una época donde la ansiedad y la incertidumbre dominan la mente y el corazón de muchas personas. Nos preocupamos por el futuro, por lo que sucederá mañana, por lo que no podemos controlar. Pero Jesús nos da una promesa en Mateo 6:31-33. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos?
¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios no nos abandona, Él cuida de los pájaros, viste a los lirios del campo, y si hace esto con la creación, ¿cuánto más hará por ti? Pero confiar no significa simplemente decir creo en Dios y seguir preocupándonos. Confiar significa soltar el control, descansar en Él y vivir con la certeza de que su voluntad es perfecta. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has perdido la paz por preocuparte por algo que luego Dios resolvió? El enemigo quiere que vivas preocupado, que tengas miedo, que dudes. Pero Dios quiere que descanses en Él y te enfoques en lo eterno. Si hoy sientes que necesitas confiar más en Dios, declara en los comentarios, Señor, elijo confiar en ti. La oración no es un ritual, no es solo repetir palabras vacías, es un diálogo profundo con el Padre, una conexión que transforma nuestra vida. Jesús nos enseñó la importancia de la oración con su propio ejemplo. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, antes de enfrentar la cruz, Él oraba. En Mateo 7:7-8, Jesús nos da esta promesa: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama se le abrirá. Esto significa que cuando oramos con fe, Dios nos responde. Pero muchas veces nos desanimamos porque oramos y no vemos respuestas inmediatas. Aquí es donde la fe juega un papel clave. Dios siempre responde, pero en su tiempo y de la mejor manera. Jesús pasó toda una noche orando antes de elegir a sus discípulos. Oró en el Getsemaní antes de ser entregado. Si Él, siendo Dios, tenía una vida de oración, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Si deseas fortalecer tu vida de oración, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar. El mundo nos enseña a ser autosuficientes, a depender de nuestras propias fuerzas, a resolverlo todo por nosotros mismos. Pero Jesús nos dice algo completamente diferente en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esto significa que sin Dios no podemos tomar buenas decisiones, no podemos vencer las pruebas, no podemos encontrar nuestro propósito. La verdadera fortaleza no está en cuánto podemos hacer por nosotros mismos, sino en cuánto dependemos de Dios. David derrotó a Goliat no porque era fuerte, sino porque confiaba completamente en Dios. Moisés guió a Israel no porque tenía experiencia, sino porque dependía de la voz de Dios. Daniel sobrevivió en el foso de los leones porque su confianza estaba puesta en el Señor. Ahora, mira tu vida. ¿Estás dependiendo de Dios o estás tratando de hacerlo todo por tu cuenta? Si deseas vivir una vida completamente rendida a Él, declara en los comentarios: Señor, dependo de ti. Vivir en el Espíritu significa confiar en Dios sin reservas, orar con fe y depender completamente de Él. No importa lo que enfrentes, recuerda, Dios está en control. Confía en Él. Dios escucha tu oración. Nunca dejes de hablar con Él. Dios es tu fuente de fortaleza. Depéndelo en todo momento. Escribe en los comentarios qué enseñanza de este bloque te impactó más y permite que el Espíritu Santo siga guiando tu vida. Voy a proceder con la revisión y expansión del bloque 4, asegurando que tenga la profundidad y el desarrollo adecuados. Seguir a Cristo no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Jesús nunca nos prometió una vida sin problemas, pero
Sí nos aseguró que nunca estaríamos solos y que, si permanecemos firmes, veremos su gloria. Cada prueba en la vida del creyente es una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra fe y para acercarnos más a Dios. 3 principios nos ayudarán a atravesar cualquier tormenta: paciencia, perseverancia y esperanza. Uno de los mayores desafíos del ser humano es aprender a esperar. Vivimos en un mundo que exige inmediatez, pero Dios trabaja con tiempos eternos. A veces oramos, pedimos respuestas, buscamos un milagro, pero parece que Dios guarda silencio. ¿Significa esto que Él nos ha abandonado? No, significa que Él está trabajando en nosotros. Jesús nos dio una enseñanza poderosa en Juan 13:7. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. ¿Cuántas veces en la vida hemos atravesado situaciones que parecían injustas, difíciles o sin sentido, y con el tiempo nos dimos cuenta de que Dios estaba orquestando algo mayor? La paciencia es más que esperar. Es confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, aun cuando no lo entendamos. En Salmos 37:7 encontramos esta poderosa instrucción: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Si hoy estás atravesando un momento en el que parece que Dios no responde, recuerda, Él no llega tarde, su tiempo es perfecto. Si deseas aprender a esperar con fe, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a confiar en tu tiempo. Jesús nos advirtió que en esta vida tendríamos aflicciones, pero que nuestra victoria está en Él. En Mateo 24:13 nos dejó esta promesa: pero el que persevere hasta el fin será salvo. El enemigo quiere que renuncies, quiere que abandones la fe, que creas que no vale la pena seguir, pero Dios te dice hoy que sigas adelante, que no mires atrás, que confíes en su poder. La perseverancia no significa que no fallaremos, sino que cuando caigamos, nos levantaremos una vez más. Pablo lo dijo de manera hermosa en 2 Corintios 4:8-9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Cada prueba que enfrentas hoy puede ser el testimonio de mañana. Si sientes que necesitas fuerzas para continuar, declara en los comentarios: Señor, dame fuerzas para perseverar. A veces miramos alrededor y vemos dolor, injusticia, sufrimiento. Nos preguntamos: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Jesús nos dejó una respuesta en Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza no está en este mundo, no está en las circunstancias, no está en lo que podemos ver con nuestros ojos. Nuestra esperanza está en Cristo, en su victoria, en su fidelidad. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, entendemos que ninguna prueba es eterna, ninguna batalla es definitiva, porque en Él ya hemos vencido. Si deseas renovar tu esperanza hoy, declara en los comentarios: Señor, mi esperanza está en ti. Las pruebas no son el final de nuestra historia, son el proceso que Dios usa para fortalecernos, moldearnos y llevarnos a un nuevo nivel en la fe. Si hoy estás atravesando una dificultad, recuerda, Dios está contigo en el proceso. Dios te dará fuerzas para continuar. Dios ya ha decretado tu victoria. No dejes que la duda y el temor te alejen de la promesa de Dios. Aférrate a su palabra, sigue adelante, y verás su gloria en tu vida. Escribe en los comentarios qué enseñanza de este bloque tocó más tu corazón y permite que Dios siga obrando en ti. El reino de Dios no opera bajo las mismas reglas que el mundo. Jesús nos enseñó que la verdadera justicia no se basa en lo que el hombre considera correcto, sino en los valores del cielo.
generosidad, integridad y compasión. Si queremos reflejar a Cristo en nuestras vidas, debemos aprender a vivir según estos principios. El mundo nos dice que debemos guardar, acumular, pensar en nuestro propio bienestar antes que en los demás. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero amor se expresa a través de la generosidad. En Lucas 6:38, Él nos dio una promesa poderosa. Den, y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto significa que cuando damos con un corazón sincero, Dios se encarga de que nunca nos falte nada. Pero la generosidad no es solo dar dinero, es dar nuestro tiempo a quien lo necesita. Es dar amor a quienes están heridos. Es dar palabras de aliento a quien está desanimado. Jesús nos mostró la mayor generosidad cuando dio su propia vida por nosotros. Ahora piensa, ¿eres una persona generosa o te cuesta compartir lo que tienes? Si deseas vivir con un corazón generoso, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a dar con amor. La verdadera justicia no se trata solo de lo que hacemos cuando otros nos ven, sino de cómo actuamos cuando nadie está mirando. En Mateo 5:37, Jesús nos dejó un principio claro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Dios busca personas íntegras, que no sean de doble ánimo, que no vivan con una máscara en la iglesia y otra en su vida diaria. La integridad se refleja en nuestras palabras. ¿Cumples lo que prometes? Nuestras acciones. ¿Haces lo correcto aunque nadie lo note? Nuestro carácter. ¿Eres la misma persona en privado que en público? Daniel fue lanzado al foso de los leones porque se mantuvo firme en su integridad. No comprometió su fe, no cedió ante la presión del mundo. Hoy Dios busca personas como Daniel, que se mantengan firmes en la verdad sin importar las consecuencias. Si deseas vivir con integridad, escribe en los comentarios: Señor, hazme una persona íntegra. Jesús no solo predicó sobre el amor, Él mostró compasión en cada acción. En Mateo 9:36, la Biblia dice: Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Jesús no solo vio a las personas, Él sintió su dolor, se acercó a los quebrantados, sanó a los enfermos, restauró a los caídos. La compasión no es solo sentir lástima por alguien, es actuar en amor para aliviar el sufrimiento de otros. Cuando perdonamos a alguien que nos ha herido, estamos mostrando compasión. Cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, estamos reflejando el amor de Dios. Cuando decidimos orar por alguien en necesidad, estamos practicando la verdadera fe. Si deseas vivir con un corazón compasivo, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a amar como tú amas. La justicia del reino de Dios se basa en dar sin esperar, vivir con integridad y amar con compasión. El mundo nos enseña a vivir para nosotros mismos, pero Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Si deseas aplicar estos principios en tu vida, recuerda, un corazón generoso abre puertas de bendición. Una vida íntegra refleja el carácter de Cristo. Una actitud compasiva trae sanidad y restauración. Escribe en los comentarios qué enseñanza de este bloque tocó más tu corazón y pídele a Dios que transforme tu vida conforme a su justicia. Voy a proceder con la revisión y expansión del bloque 6, asegurando que tenga la profundidad adecuada. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino vivir como Él vivió. Jesús nos llamó a una vida de santidad, a un camino separado del pecado y alineado con la voluntad de Dios.
La santidad no significa perfección humana, sino una entrega total a Dios, un corazón dispuesto a obedecer y a caminar en pureza. Tres principios nos ayudan a vivir en santidad: pureza, fidelidad y santificación. El mundo nos bombardea constantemente con tentaciones, distracciones y valores que nos alejan de Dios. Pero Jesús nos enseñó que la pureza no es solo externa, sino que comienza en el corazón. En Mateo 5:8, Jesús dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza es un requisito para experimentar la presencia de Dios. Si queremos caminar en comunión con Él, debemos cuidar lo que permitimos en nuestra vida. Esto significa cuidar lo que miramos y escuchamos, cuidar nuestros pensamientos y nuestras palabras, alejarnos de ambientes y actitudes que nos contaminan espiritualmente. En Proverbios 4:23, la Biblia nos da una advertencia clave. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si deseas vivir con un corazón puro, escribe en los comentarios: Señor, limpia mi corazón y mi mente. La fidelidad no es solo evitar la infidelidad en una relación, sino ser leales a Dios en cada área de nuestra vida. Jesús nos enseñó que la fidelidad no depende de las circunstancias. Él fue fiel hasta la muerte, aun cuando fue rechazado, traicionado y crucificado. En Lucas 16:10, Él nos enseñó un principio poderoso. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Esto significa que la fidelidad se demuestra en las pequeñas cosas. Ser honestos en lo que hacemos, aunque nadie nos vea. Permanecer en oración y en la palabra, aun cuando no lo sintamos. No apartarnos de Dios, aunque las pruebas sean difíciles. Cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía más. Pero si somos inconstantes, nunca podremos experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. Si deseas ser fiel en todo momento, escribe en los comentarios: Señor, quiero ser fiel a ti siempre. Muchas personas creen que la santidad es solo para pastores o líderes espirituales, pero la Biblia dice que todos hemos sido llamados a ser santos. En 1 Pedro 1:15-16 se nos dice: Sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: Sean santos, porque yo soy santo. La santificación no es un evento de un solo día. Es un proceso continuo de transformación en el que cada día nos parecemos más a Cristo. Esto significa que cada día debemos dejar atrás el pecado y todo lo que nos aleja de Dios, renovar nuestra mente con la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios y permitir que nos moldee. Cuando elegimos vivir en santidad, experimentamos la verdadera paz y plenitud en Cristo. Si deseas caminar en santidad, escribe en los comentarios: Señor, guíame en el camino de la santidad. Vivir en santidad no es fácil, pero es el camino que nos lleva a la plenitud en Dios. Si hoy decides vivir en pureza, fidelidad y santificación, recuerda: la pureza abre nuestros ojos para ver a Dios. La fidelidad nos hace dignos de confianza en su reino. La santificación es el proceso que nos acerca más a Cristo. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. No podemos mezclarnos con el mundo y al mismo tiempo querer vivir en su presencia. Si deseas apartarte para Dios y caminar en santidad, toma hoy la decisión y deja que Él transforme tu vida. Jesús nos enseñó que vivir en su reino es una transformación total del corazón, la mente y el espíritu. Sin embargo, muchas personas intentan seguir a Cristo sin renunciar a sus propios deseos, sin soltar el peso del pasado y sin abandonar las cadenas que los atan.
Uno de los mayores obstáculos en la vida espiritual es el apego al mundo. Jesús nos llamó a vivir una vida de desapego, entrega y confianza absoluta en Dios. Cuando el corazón está aferrado a lo material, a las preocupaciones terrenales o a las opiniones de los demás, es imposible experimentar la plenitud de Dios. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos dio una advertencia clara. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Todo lo que poseemos en este mundo es pasajero. Todo lo que construimos con nuestras propias fuerzas eventualmente desaparecerá. Pero los tesoros en el cielo son eternos. ¿Qué estamos priorizando? Estamos más preocupados por lo material que por nuestra relación con Dios. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero Jesús nos advirtió que el amor al dinero, el deseo desenfrenado de poder y la búsqueda de placer nos pueden alejar de Dios. Jesús tuvo un encuentro con un joven rico que quería seguirlo. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera sus bienes y los diera a los pobres, él se fue triste. No porque tener riquezas sea un pecado, sino porque su corazón estaba atado a ellas. El problema no es lo que tenemos, sino lo que nos domina. Jesús nos mostró que el camino de la verdadera libertad está en soltar, en confiar, en no vivir aferrados a lo que es temporal. Cuando entregamos nuestra vida a Dios por completo, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. En Filipenses 4:19, la palabra nos dice: Mi Dios les dará todo lo que les falte, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Si Él cuida de los pájaros y de las flores del campo, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? No hay nada más poderoso que soltar el control y decirle a Dios: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Vivir confiando en su provisión es la clave para experimentar paz en medio de cualquier circunstancia. Jesús nos enseñó que la vida con Dios no es una vida de ansiedad, de preocupaciones ni de miedo por el mañana. En Mateo 6, 25, 27 nos dejó estas palabras: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? El enemigo quiere que vivamos con miedo, pensando que Dios nos va a fallar, que no habrá suficiente para mañana, que debemos depender de nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos dice: confía en mí, yo soy tu proveedor. Cuando decidimos soltar nuestras cargas, nuestros miedos, nuestra dependencia de lo material y ponemos nuestra vida completamente en sus manos, algo extraordinario sucede. Las puertas se abren, la paz inunda nuestro corazón y experimentamos la seguridad de estar en el centro de su voluntad. Así como Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo para seguirlo, Él nos llama hoy a confiar plenamente en su dirección. Soltar no significa perder, significa confiar en que Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. No hay tesoro en este mundo que pueda compararse con lo que Dios tiene para aquellos que ponen su confianza en Él. Jesús nos enseñó que el camino de la verdadera libertad no se trata solo de soltar lo material, sino también de vivir sin
ataduras al pecado, sin el peso del pasado y sin los miedos que nos impiden avanzar. Muchas personas caminan con Dios, pero llevan consigo una carga que los desgasta, que los frena, que les roba la paz. El temor, la culpa y la falta de perdón son algunas de las cadenas más destructivas en la vida del creyente. En Juan 8:36, Jesús nos dejó una promesa poderosa. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero, ¿qué significa ser verdaderamente libre? Ser libre no es solo no estar en pecado. Es vivir con una mente renovada, con un corazón sin miedo, con una confianza plena en que Dios ya ha hecho todo lo necesario para que vivamos en victoria. Sin embargo, muchas personas siguen atrapadas en el temor. Jesús nos enseñó que el miedo es un arma que el enemigo usa para alejarnos del propósito de Dios. En Mateo 14:30-31, cuando Pedro caminó sobre las aguas, ocurrió algo interesante. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe», le dijo, «¿por qué dudaste?». El miedo hizo que Pedro se hundiera, aunque ya estaba caminando sobre el agua. Eso mismo ocurre en nuestra vida. Muchas veces Dios ya nos ha dado la victoria, ya nos ha llamado a caminar en fe, pero el miedo nos hace dudar y nos hundimos. Pero Jesús nos recuerda que Él está siempre con nosotros, que no hay razón para temer, que nuestra fe debe ser más fuerte que cualquier circunstancia. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia nos dice, «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio». El miedo no viene de Dios. Es una trampa del enemigo para paralizarnos, para mantenernos en una zona de confort, para evitar que avancemos en la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre con la culpa. Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, nos redimió, nos hizo nuevas criaturas. Sin embargo, muchos creyentes siguen viviendo con culpa, cargando el peso de sus errores pasados. En Romanos 8:1 encontramos una verdad que nos libera. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué seguimos recordando lo que Él ya decidió olvidar? El enemigo quiere que vivamos esclavizados por la culpa, pero Jesús nos ofrece perdón total, gracia abundante y una nueva oportunidad cada día. Y junto con la culpa hay otra trampa que nos roba la libertad, la falta de perdón. En Mateo 6:14-15, Jesús nos advirtió, «Porque si perdonan a los demás sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes». El perdón no es un favor que hacemos al otro. Es la llave que nos libera del resentimiento, del rencor, del peso del pasado. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos aprender a soltar el miedo, la culpa y la falta de perdón. Jesús nos llamó a una vida de confianza, paz y perdón. No hay carga tan grande que Dios no pueda quitar. No hay error tan grave que su gracia no pueda cubrir. No hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar. Hoy Él nos invita a soltar, a confiar, a caminar en su libertad y a vivir la plenitud de su amor. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es el amor. Sin embargo, en un mundo lleno de egoísmo, división y conflictos, amar como Cristo amó se ha convertido en un desafío para muchos. El amor que Dios nos pide no es solo un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, una acción constante, un reflejo de su propio carácter en nosotros. En Juan 13:34-35, Jesús dijo, «Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado,
también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor es la mayor señal de que realmente seguimos a Cristo. No nuestras palabras, no nuestro conocimiento, no nuestras habilidades, sino cómo tratamos a los demás. Pero este amor no es como el que el mundo ofrece. Es un amor que se entrega, que perdona, que no espera nada a cambio. Jesús nos mostró este amor cuando murió en la cruz por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Sin embargo, amar de esta manera no es fácil. El amor requiere paciencia, humildad y sacrificio. En 1 Corintios 13, 4, 7, la Biblia nos describe el amor verdadero. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor que Dios quiere que reflejemos. Pero ¿cómo podemos amar así cuando hemos sido heridos, traicionados o rechazados? Jesús nos enseñó que el amor no depende de cómo nos traten los demás. Es una elección que hacemos para obedecer a Dios. En Mateo 5:44 nos dejó una enseñanza desafiante. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. El amor cristiano no es solo para quienes nos tratan bien, es para los difíciles, los que nos han lastimado, los que no nos comprenden. Cuando elegimos amar de esta manera, reflejamos el corazón de Cristo. Amar también significa servir. Jesús nos mostró que la grandeza en su reino no se mide por la posición, sino por la disposición de servir a los demás. En Marcos 10:45, dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El amor se demuestra con acciones, con entrega, con pequeños gestos que reflejan el carácter de Dios. Cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que elegimos el perdón, cada vez que extendemos la mano al necesitado, estamos viviendo el amor de Cristo. No hay nada más poderoso que el amor. El amor transforma, restaura, sana, une y nos hace más parecidos a Jesús. Él nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, y la única forma de brillar verdaderamente es amar como Él amó. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se trata de poder, reconocimiento o riqueza. Se trata de humildad, servicio y dependencia total de Dios. En un mundo donde todos buscan ser los primeros, tener más, destacarse por encima de los demás, Jesús nos mostró un camino completamente opuesto, el camino de la humildad. En Mateo 23:12, Jesús declaró, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad no es debilidad, es reconocer que sin Dios no somos nada. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y vino al mundo como un siervo. En Filipenses 2:6-7, la Biblia nos dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Si Jesús, el Rey de Reyes, se hizo siervo, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? La humildad no solo se trata de palabras, sino de actitudes. Es aprender a poner a los demás antes que a nosotros mismos, a reconocer nuestras fallas, a depender completamente de Dios en todo momento. Jesús nos dejó un ejemplo poderoso cuando lavó los pies de sus discípulos. En aquel tiempo, lavar los pies de alguien era el trabajo más bajo, el que solo hacían los siervos. Pero Jesús, el Hijo de Dios,
Se inclinó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de aquellos que lo seguían. En Juan 13, 14, 15, él dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». La grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra capacidad de servir. No se trata de cuántas personas nos siguen, sino de cuántas personas ayudamos. No se trata de cuánta influencia tenemos, sino de cuánta compasión mostramos. Jesús nos mostró que el camino a la verdadera gloria es el servicio desinteresado. En Mateo 20, 26, 28 dijo: «El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El mayor honor que podemos tener no es que los demás nos sirvan, sino que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo sirviendo a los demás. El mundo busca poder, pero Dios busca corazones dispuestos a humillarse, a entregar, a dar sin esperar nada a cambio. Cuando vivimos con un corazón humilde y dispuesto a servir, Dios nos exalta en el momento correcto. Jesús prometió que los últimos serían los primeros, que los que se humillen serán levantados y que aquellos que sirvan con amor serán recompensados en el reino de los cielos. La verdadera grandeza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que damos. No se encuentra en los títulos que llevamos, sino en la humildad con la que vivimos. No se encuentra en buscar nuestro propio bienestar, sino en ser un reflejo del carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Jesús nos llamó a ser diferentes, a vivir para servir, a encontrar gozo en la entrega. Porque en el reino de Dios, los que se humillan serán exaltados, y los que sirven con amor serán verdaderamente grandes. Si has llegado hasta aquí, debes saber que esto no fue por casualidad. Dios te está llamando a algo más grande. Muchas personas comienzan una caminata de fe, pero pocas llegan hasta el final. Pocos tienen el valor de entregarle verdaderamente su vida a Dios, de confiar plenamente, de vivir cada día para Cristo. No estás viendo este video por coincidencia. Este es un llamado directo de Dios para ti. Jesús nos advirtió que no todo el que le dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y hoy Él te pregunta: ¿estás listo para vivir esta transformación? Este podría ser el momento más importante de tu vida. Ahora quiero que demuestres tu compromiso con este mensaje. Escribe en los comentarios esta frase: «Elijo vivir para Cristo». Esto no es solo una frase, es una declaración pública de fe. Al escribirlo, estás mostrando a Dios y al mundo espiritual que estás eligiendo vivir para Él, que deseas crecer en la fe, que quieres seguir a Cristo hasta el final. Y más que eso, comparte este mensaje con alguien. Hay muchas personas que están perdidas, sin esperanza, atrapadas en el miedo, el pecado y el dolor. Tú puedes ser el puente que las lleve a Dios. Un solo clic puede enviar este video a alguien, pero ese clic puede significar la salvación de una vida. Si este video te ha bendecido, suscríbete al canal y sigue aprendiendo más de la palabra de Dios. Tu camino de fe no termina aquí. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Ahora, quédate en silencio por unos momentos. Deja que la música fluya. Cierra los ojos y habla con Dios. Aprovecha este momento para agradecer, para reflexionar, para permitir que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Y recuerda, Cristo ya venció. La victoria es tuya. Vive para Él.